Mañana se realizan las elecciones parlamentarias en las repúblicas prorrusas al este de Ucrania, aún en un clima de guerra civil. El territorio de Ucrania sigue siendo el tablero de una dura disputa geoestratégica que, lejos de saldarse, tiene a ese país suspendido entre las tensiones de sus minorías étnicas y de las fuerzas supranacionales que pugnan por cumplir sus objetivos. En ese marco, el domingo 26 de octubre de 2014 se realizaron unas elecciones parlamentarias cuyo resultado final aún no se ha oficializado, pero cuyos números parciales señalan una notable fragmentación del poder político. Las dos fuerzas con más votos son el Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, que aspira a continuar en su cargo, y el bloque que lleva el nombre del actual presidente ucraniano, Petro Poroshenko. Ambas obtuvieron, según los sondeos de boca de urna, algo más del 21% de los sufragios, aunque el Frente Popular tendría poco más de un punto de ventaja. Esa ventaja, a pesar de ser ínfima y en la práctica otorgar más bancas al partido de Poroshenko, le permitiría a Yatsenyuk encabezar un nuevo gobierno. Por otro lado, Samopomich o Autodependencia y el bloque de oposición, dos partidos formados sobre todo por activistas de la Plaza Maidán, lograron un 11 y un 9,38% de los votos respectivamente. De manera significativa, los sectores más radicales del movimiento que forzó la caída del presidente Víctor Yanukovych en febrero de 2014 obtuvieron un porcentaje bajo de los sufragios. El Partido Patria de la ex primera ministra Yulia Timoshenko recibió poco más del 5% de los votos. Los ultranacionalistas de Svoboda, 4,7%, y los neonazis de Pravý Sektor, menos del 2%. Pero estos comicios no disiparon el escenario de guerra civil que atraviesa a Ucrania. En el este del país, las regiones industriales prorrusas que proclamaron su independencia y todavía combaten con las fuerzas de Kiev anunciaron la realización de sus propios comicios el domingo 2 de noviembre, a pesar de la condena al unísono del gobierno ucraniano, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Pese al rechazo de la denominada comunidad internacional, los separatistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que se agruparon a su vez en una unión federal a la que llaman Novorossiya o Nueva Rusia, están en plena campaña electoral y esperan consolidar este domingo su independencia de Ucrania bajo la tutela de Moscú. Los líderes separatistas del Estado Federado de Nueva Rusia, un área de poco más de 56.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de la provincia argentina de Jujuy, y unos 6.600.000 habitantes, no se hacen ilusiones sobre un reconocimiento internacional inmediato de su estatus independiente, aunque ya lo solicitaron a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, China, Serbia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. No reconoceremos a esas autoridades que llaman repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero avanzan en cuestiones concretas para cimentar su autonomía como entidad estatal, tales como la creación de un banco central y una oficina impositiva. También operan en el terreno simbólico. Ya tienen bandera, cambiaron la hora local en sintonía con la de Moscú y lanzaron un concurso para dotar al nuevo Estado federal de un himno propio. Sus fuerzas armadas son las milicias rebeldes que, con apoyo ruso, combaten con las tropas del gobierno ucraniano en un conflicto en el que ya murieron más de 3.700 personas y provocó el desplazamiento de más de 1 millón de residentes. Rusia respalda abiertamente estos movimientos, anunciando que reconocerá los resultados electorales a la vez que sigue apoyando fuertemente a los rebeldes en el terreno militar. En el nivel de los grandes jugadores, no todo es blanco o negro, porque los nexos, intereses y necesidades económicas inmediatas no lo permiten. Así, la Unión Europea, que en otros órdenes cierra filas con Estados Unidos para quebrar a Moscú con sanciones,
ayudó con garantías financieras a sellar el acuerdo firmado el jueves 30 de octubre entre Rusia y Ucrania para asegurarse el suministro de gas ruso antes del invierno, no solo para la región controlada por Kiev, sino para varios países europeos que dependen del fluido que viene del este. El monto del acuerdo, que da una perspectiva de lo que está en juego, 4.600 millones de dólares, lo que incluye viejas deudas de Ucrania y el costo de más de 4.000 millones de metros cúbicos de nuevo suministro que Gazprom exige se pague en efectivo por más de 1.500 millones de dólares, lo que implicó también la intervención del Fondo Monetario Internacional. El trato, obligado por las necesidades que impone el invierno, no solo es una derrota para Estados Unidos, sino que otorgará a Rusia fondos frescos que diluyen el efecto de las sanciones patrocinadas por la Casa Blanca. Así, Moscú, aunque paga un precio elevado en el terreno internacional por sus políticas expansionistas en la antigua área soviética, parece seguir ganando en el balance geoestratégico de corto plazo. Nosotros estamos tratando el tema de Ucrania desde hace bastante tiempo y hay algunos elementos que me parecen interesantes. Casi un año. Casi un año. Uno, el tema de los grupos estos de extrema derecha, neonazis, no importa ahora cómo los definamos exactamente, que las elecciones tuvieron una votación muy baja. Y resalto esto porque muchos los colocaban como al frente de la revuelta en contra del gobierno anterior. Yo recuerdo que en ese momento decía, a mí me parece que estos grupos no están al frente, lo que pasa es que tienen un apoyo o un lugar en los medios de comunicación muy grande, porque son muy combativos, porque tienen un discurso muy fuerte, que después no se ve reflejado en la votación. Yo creo que esa revuelta que hubo en Ucrania es bastante más compleja que atribuírsela solamente a grupos neonazis. De la misma manera que me parece una simplificación pensar que los grupos que están en la zona oriental de Ucrania están digitados por Rusia, que algunos lo plantean de esta manera. Creo que también eso es bastante más complejo y por eso me parece interesante lo que se señalaba en el informe también, el hecho de firmar un acuerdo respecto del gas que va a llegar desde Rusia. Y te quería preguntar justamente, Telma, venís de Rusia, venís de estar en una conferencia, habló el presidente Putin. ¿Cómo se lo ve? Porque al fin y al cabo esto es parte de la geopolítica de Rusia, lo que está pasando, por lo menos lo que vos pudiste percibir en esa conferencia. Mira, este congreso era un congreso muy interesante en el sentido de la diversidad. Te diría no tanto en la diversidad ideológica, porque en su gran mayoría podríamos decir que eran conservadores desde el punto de vista político y libremercadistas o tirando a neoliberales desde el punto de vista económico en general. Pero había más de 100 personas de 60 países diferentes, o sea que la diversidad en cuanto a los puntos de vista eran súper interesantes. Yo era la única persona del sur, eso sí, o sea, no solo de Sudamérica, sino del hemisferio sur del mundo. Esto en parte fue una de las cosas que me llamó la atención porque los temas de discusión no pasaban por los temas que nosotros podemos ver en UNASUR, en la CELAC, digamos, o incluso las reuniones en Brasil entre países árabes, africanos y BRICS. Es decir, los temas principales eran los temas que preocupan al norte, que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con mantener el status quo actual y con el tema de la guerra. Esos eran los temas que principalmente se vieron. Ahí estamos viendo en las imágenes justamente el momento en que el presidente Putin estaba hablando en el Valdai, en el club, que es el lugar donde me invitaron para participar. El tema, bueno, lo del presidente Putin realmente fue muy interesante. Hubo muchos invitados de alto nivel, entre el público común, había decanos de las facultades de distintos países, de China, de Rusia, de India. Había, por ejemplo, gente vinculada con el Departamento de Estado, que había sido funcionario del Departamento de Estado, por ejemplo, durante la presidencia de Clinton. Había periodistas de Le Figaro, de Guardian, bueno, en fin, había muy diverso. Y en este momento que está hablando el presidente Putin, es muy interesante porque habló con mucha franqueza. A mí incluso me impactó las cosas que dijo directamente a Estados Unidos. Voy a contar algunas. Dice, lo que está pasando, porque lo que se hablaba, el tema era hacia qué mundo vamos. Y lo que él dice es, cuando se termine la Segunda Guerra Mundial se establecen una serie de reglas
y de leyes que estaban diseñados para un mundo bipolar, para un mundo donde había dos potencias. Eso desapareció. Al desaparecer eso, esta es la opinión de Putin, digo la lectura que él hace del mundo, al desaparecer esto apareció una gran tentación, no lo dijo, pero se entendía por parte de la potencia ganadora, él dijo de los victoriosos, en creer que podían diseñar el mundo según sus intereses y según sus deseos. Bueno, eso es Fukuyama, básicamente. Sí. Lo que pensaba Fukuyama con la desaparición de la Unión Soviética, la caída Lo del que muro de pasa Berlín, que él, un a mundo diferencia bipolar. de Fukuyama, él habla de tentación. O sea, él cree que esto fue un error. Y la otra tentación es la de haber desconocido las leyes. Es decir, las leyes internacionales vigentes a este momento, que siguen siendo las mismas leyes internacionales vigentes hoy, porque seguimos siendo gobernados por las Naciones Unidas y las leyes internacionales, aunque son violentadas permanentemente, en realidad siguen siendo las mismas. No se refiere obviamente a la invasión de Rusia en Chechenia, de eso no. Bueno, de eso habló. No se refiere. De eso no. De eso sí habló en relación a justamente a que cuando hace Rusia algunas cosas se critican y cuando las hace otras no. Otros no. Pero el momento más así fuerte fue justamente con una pregunta que le hizo una consejera, el Consejo Nacional de Seguridad es uno de estos consejos fundamentales en la Casa Blanca, donde les dictan, de alguna manera aportan las políticas que deben seguir los presidentes. La pregunta se le hizo la consejera que está vinculada justamente con los asuntos de Rusia, y él ahí realmente fue me impactó la franqueza con la que habló. Dijo, bueno, usted no está en este momento en el Departamento de Estado, por eso el mensaje este es para el presidente y para el Departamento de Estado, refiriéndose a Obama, y dijo que era hora de que se dejaran de hacer acciones unilaterales y después se buscara una coalición para justificar todo lo que se había hecho, que era hora de dejar de presionar a los que no pensaban como ellos, a los que no sostenían las mismas políticas. Es hora, y esto es muy fuerte, dijo, es hora de dejar de envenenar la mente de millones de personas haciéndoles creer que la única política exterior que puede llevar adelante Estados Unidos es la política imperial. Es hora de dejar las decisiones equivocadas, las ambiciones del imperio. Digamos, fue realmente digamos, un mensaje muy directo respecto a Estados Unidos, y digamos, lo que en general después redondeó fue: nosotros no queremos, por supuesto, creo que tenemos muchos puntos en común con Estados Unidos, queremos llegar a un entendimiento, no queremos confrontarnos, pero sí que respeten nuestros intereses. Y ahí estaba vinculado, por supuesto, con el tema de Ucrania, al que dijo, bueno, muy directamente que había que, según ellos, había que respetar la decisión, digamos, la decisión del pueblo ucraniano de no pertenecer más a determinado país, que esto estaba en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, qué importante poder participar, discúlpame Raúl, sí, de este tipo de conferencias donde hay una visión diferente, ¿no? Porque nosotros por lo general seguimos muy de cerca conferencias que hay en Europa, Estados Unidos, claro, participan funcionarios de esos países, y como bien decías, del sur eras la única, no seguimos muchas veces conferencias que hay en África, que hay en Asia, y son parte del mundo, incluso con decisiones económicas. Las últimas veces estábamos hablando acá respecto al tema de la moneda. Sí, fíjate vos, una chiquitita de los chinos, por ejemplo, cuando participaban los chinos, eran llamativamente, por ejemplo, decías, bueno, nosotros según Confucio tiene que haber un balance en el mundo, por lo tanto, ¿qué hacemos con los países débiles? Es una pregunta que nadie se hace en Occidente, digamos, ¿no? No, pensaba cuando relatabas esto de Putin denunciando esto de que las reglas, Estados Unidos le quiso imponer las reglas al mundo, ¿no? Lo relacionado con el acuerdo de gas que hace Rusia con Ucrania. Las reglas las impone Estados Unidos, pero qué bien que aprendió Rusia a aprovecharlas. Fíjense que este acuerdo, primero que es por 6 meses, hasta marzo del 2015, mientras está haciendo acuerdo con China por 20 años. Tiene que ver con si viene la plata o no viene la plata. No, el que le está cobrando por adelantado y el gas que va a suministrar ahora, y además una deuda de 3.100 millones de dólares que de la deuda anterior que tenía Ucrania. Estos 3.100 millones de dólares, fíjense, es el dinero que le va a adelantar el FMI como la ayuda a Ucrania, es decir, dinero del FMI que va a ir directamente a los bolsillos de Putin.
Fíjate si aprendió a manejar las reglas o no Rusia en toda esta cuestión y el manejo geoestratégico y también geoeconómico que están teniendo. Lo que vos decís es que ya no piensa como pensaba en la era soviética. Piensa con un poquito más, con un plus. Sí. Como en la era soviética, pero con plata es mucho mejor, como dicen algunos. Muy bueno. De alguna manera dijo esto, bueno, no hay que tirar por la borda todo lo anterior, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, quedó mucho más, pero por supuesto que no hay tiempo para todo. Así que vamos a... Félix, Sí, ¿hay mensajes? muchísimos. Nos llamó Macedonio Rafael Castillo, que felicita a Pedro Brigger por el premio y además dice que nos ve siempre. Jorge de la Plata felicita por el premio, muy merecido, y dice si pueden hablar sobre la carta de Cristina al presidente Obama. Y Lucía de Catamarca acierta con la incógnita. Hablando de la incógnita, tenemos un dato más para aquellos que todavía no saben quién es nuestro personaje de hoy. Atención, aquí está. En 1939 nuestro personaje se traslada a Estados Unidos, donde fija su residencia, y en 1942 comienza a participar en las denominadas conferencias de Macy, junto a otros científicos e intelectuales que innovaron el pensamiento científico. ¿Quién es nuestro personaje? Allí está la fotografía, recuérdenlo, 0800 444 1777 4535 0709, y tienen la posibilidad además de comunicarse a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Nos vamos a una nueva pausa. No se vayan con este adelanto, enseguida volvemos. Los recientes ataques de grupos cercanos al yihadismo empujaron al gobierno de Canadá a extremar las medidas de seguridad tras su apoyo a la coalición con Estados Unidos. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.